acá. Bueno, dentro de los nutrientes, vos tenés, yo les decía que tenés los oligoelementos, los macroelementos, los microelementos y los oligoelementos. Dentro de los macroelementos tenés, se llaman macro de vuelta, por la cantidad que consume la planta dentro del proceso, pero no por ser los más, digamos, son importantes, pero no son los más importantes. Son importantes en volumen. Y tenemos que hablar del nitrógeno. El nitrógeno es el primero y el más importante, por lo menos más conocido. Hay un tema ahí. Yo les he contado que antiguamente no había forma de conseguir nitrógeno solo, de no ser en lo que sea el guano o el abono de los pájaros y de lo que sea, y que en su momento, bueno, hubo una guerra, esta guerra de Chile con Perú y Bolivia, donde pierde Bolivia el sea del mar, justamente por islas que estaban llenas de guano. Y fue todo un tema bastante complicado, pero bueno, fue el momento en el que, de alguna forma, la gente entró a darse cuenta de que los cultivos consumían y crecían más si estaban fertilizados con abono de determinados animales, es decir, con cacona. Había un cierto, en ese momento había un cierto nivel de paranoia en el mundo con respecto a la capacidad del mundo de producir alimentos. En el 1900, si no me equivoco, a veces estoy enredado con las fechas, ya tengo la duda, hubo un matemático que se llamaba Malthus, y tiró la teoría de Malthus. Y el tipo decía que si vos agarrabas la cantidad de alimentos que se estaba produciendo en ese momento en el mundo, y lo multiplicabas y lo comparabas con la progresión que estaba teniendo el crecimiento de la población del mundo, te daba que para el 2000 y pico, el mundo se quedaba sin alimentos suficientes, sin la capacidad de producir alimentos suficientes para la población que iba a haber. Los cálculos del tipo no estaban errados, de no ser que él no tuvo en cuenta la capacidad de mejorar productivamente los alimentos, las producciones de alimentos, a los cultivos para que produzcan más, la capacidad del ser humano de darle las condiciones para el crecimiento potencial, es decir, en este caso la fertilización, y tampoco tuvo en cuenta la capacidad del ser humano de conseguir o convertir tierras que no eran cultivables en cultivables, o generar otro tipo de alimento. Lo que nos lleva a una situación de hoy, donde la FAO ha estimado que el mundo hoy por hoy está en lo que se llama una subproducción de alimentos, es decir, el mundo produce menos alimentos de lo que la población mundial necesita. De hecho, tiene capacidad todavía de agrandarse más la producción de alimentos para más población mundial. Lo que existe en este momento en el mundo y el motivo de las grandes hambrunas no tiene que ver con la capacidad del mundo de producir alimentos, sino que tiene que ver con la capacidad del mundo de ser una porquería, porque el gran problema que hay es la distribución de ese alimento. Vos tenés países como Estados Unidos o otros países muy ricos donde se consume 4 o 5 veces más de lo que se necesita o más, y tenés países o continentes extremadamente pobres, como es el África, el país que te venga, o en parte de Asia, donde la gente consume mucho menos. Ese tipo de paradigmas a nosotros nos atraviesa. La realidad de producción de alimentos es una cosa que ustedes la van a ver, la van a vivir, y ahora que la van entendiendo cada vez más, es una locura. Nosotros, de hecho, sin ir más lejos, Argentina es una locura. Es un país que tiene la capacidad de producir 5 o 6 veces más alimento del que consume su propia población. No tiene ningún tipo de explicación para que vos tengas gente que no tenga acceso a alimentos. Argentina se comprobó los estudios de CREA de hace 4 años atrás o 5 años atrás, comprobaron que Argentina tiene la capacidad de producir 5 veces la cantidad del trigo que consume. Es decir, en Argentina
se podría dar todo el trigo gratis a todos los panaderos de todos los molinos de Argentina, se les podría dar, y exportar 4 veces más. Pero, bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes que no sepan? Bueno, puntualmente, una de las mejoras que tuvo el mundo, uno de los grandes saltos que tuvo el mundo, lo tuvo con el comprender la utilización de los nutrientes en las plantas. Primero lo tuvo con este proceso de la degradación de la materia orgánica. Ellos se daban cuenta, pero no entendían muy bien el concepto. Entendían que si tiraban la bosta de los animales, las plantas crecían más. Después hubo un avance químico en la identificación de los elementos que usaban la planta, ¿sí?, para poder comprenderlo, y después hubo un proceso de separación de esos elementos como para identificarlos. Aún así, les cuento de que de los macroelementos que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, el único que se sintetiza es el nitrógeno. Tanto el fósforo como el potasio se extraen de la Tierra. Hay minas de fósforo y minas de potasio donde envasan el elemento simple y se envía. El nitrógeno es el único que necesita un proceso especial de fijación del nitrógeno del aire al nitrógeno sólido. Quizá uno de los fertilizantes más conocidos que hay es la urea como le dicen en el campo, que son unas bochitas blancas. La urea es nitrógeno puro. Después tenés nitrógenos que están combinados con otros elementos. Hay uno que se llama fosfato diamónico. El catión amonio tiene nitrógeno. Entonces ahí aparece el nitrógeno mezclado con fósforo. Después tenés otro muy conocido que se usa acá en la región que se llama triple 15. Tiene 15, 15, 15. Entonces lo que te da ahí son las proporciones que tienen nitrógeno, fósforo y potasio. No sé si va a dar, pero si ustedes tienen la oportunidad de ver una bolsa de fertilizante, yo les voy a compartir. Les voy a compartir porque tengo. Les voy a compartir para que vean. Compartir pantalla. ¿Y qué pantalla les comparto? La pantalla del hablante. Pantalla. Ahí está. Y acá. ¿Ahí ves la bolsa de fertilizante? ¿La ves ahí, José? Sí, ¿se ve? ¿Una bolsa de fertilizante? Sí. Bueno, acá ustedes pueden ver, fíjate, dice fósforo asimilable a nitrógeno, fíjate cómo dice grado, 18, 20, 0. Cuando vos ves eso, quiere decir que tiene 18 de nitrógeno, 20 de fósforo. Siempre los 3 números te indican eso. Acá tenés otro, por ejemplo, acá tenés uno de urea. Esta es la clásica urea. Vos acá tenés y te dice nitrógeno total 46%. Ya te dice 46, 0, 0. Reacción con el suelo ácido, es decir, cómo te cambia el pH en el suelo, y bueno, y vos podés hacer los cálculos, porque claro, como es lógico, vos podés, si sacás, hacés un análisis de suelo, vos podés ver cuánto nitrógeno te falta en el suelo, entonces por lo tanto podés saber cuánto tenés que agregar para que eso te quede disponible para la planta. ¿Qué pasa con el nitrógeno y pasa con todos los fertilizantes? Que es importante para tener en cuenta. Acá. Bueno. Los fertilizantes, todos los fertilizantes, por una cuestión lógica de que los nutrientes tienen que estar disueltos en agua como para favorecer el proceso de absorción de los vegetales, son extremadamente solubles en agua. Son muy solubles en agua. Eso hace que, por ejemplo, si alguno de ustedes ha tenido una bolsa de fertilizante en su casa o lo que sea, habrá notado de que por ahí se le hace un masacote y se le humedece todo. Eso pasa porque son muy higroscópicos, es decir, están todo el tiempo tratando de chupar agua. Es como la sal, perdón, como los granitos de arroz en la sal, o como la sal misma que también chupa humedad. Bueno, así son todos los fertilizantes, son muy higroscópicos.
Eso hace de que tengamos un problema muy serio con el lavado de los fertilizantes cuando se ponen en tierra. Dentro de los lavados de los fertilizantes, es decir, que la tierra se lava porque pasa el agua y se lleva el fertilizante, de los nutrientes, de los fertilizantes más complejos que tenemos, el nitrógeno va a la cabeza. El nitrógeno quiere dejar de estar sólido todo el tiempo. Quiere dejar de ser un granito de nitrógeno para pasar a ser nitrógeno disuelto, y quiere dejar de ser un granito de nitrógeno para pasar a ser nitrógeno gaseoso. Odia ser nitrógeno sólido el nitrógeno. Entonces, eso nos trae dos grandes problemas. El primero es que cuando lo ponemos para fertilizar, si bien está rápido disponible, también se nos va rapidísimo. Vos ponés un fertilizante nitrogenado, te llovió mucho, no te quedó nada, fertilizaste de gusto. Entonces, es un gran problema. Ponés fertilizante nitrogenado, te llovió poco, se te fue todo, al aire. Perfecto, otra vez fertilizaste de gusto. Eso es un gran problema con el nitrógeno, puntualmente, que el fósforo no lo tiene. El fósforo es muy de quedarse quieto, muy de retenerse. El segundo problema que tiene, y que lo sufrimos muchísimo acá en la región, tiene que ver con que cuando se lava, eso sigue una línea natural de lixiviación y termina en las cuencas. Al terminar la cuenca, terminan los arroyos. Al terminar los arroyos, termina naturalmente en los ríos. Y nosotros tenemos nuestros cursos de agua con elevadísimos niveles de nitrógeno. Ese es un problema que tenemos gravísimo, de nitrógeno y de fósforo. De nitrógeno por las escorrentías y por las lavadas de los campos. Y de fósforo por el segundo aporte principal que tienen nuestros ríos de materia orgánica, que son las cloacas. Las cloacas, al aguas residuales sin tratamiento, son materia orgánica elevadísima, con un montón de nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo. Cuando vos tenés todo lo que se lava de nitrógeno por las fertilizaciones mal realizadas a campo, que es este problema que les estoy diciendo, más todo el aporte de las ciudades ribereñas al río y a los cursos de agua, también de nitrógeno y fósforo, vos te encontrás una gran facilidad para el desarrollo y crecimiento de vegetales o de organismos autótrofos, en este caso, nuestras famosas cianobacterias o algas. El resultado de la alta presencia de algas, cianobacterias en nuestros ríos, esas manchas verdes que tenemos, que bueno, ya estamos cada vez más acostumbrados, tiene que ver no con nada nuevo. Este es un proceso natural que tiene millones de años, pero que ahora lo fertilizamos. Le agregamos fertilizante a las algas. Por eso tenemos tantas. Y como son vegetales, obviamente que cuando le damos todo lo que necesita un vegetal para crecer, vamos a tener más. Entonces, ¿cuándo vamos a tener mayor cantidad de algas? Necesariamente. En verano, cuando hay más luz, cuando hay más calor, y por suerte cuando tienen más, y por supuesto porque tienen más nutrientes, porque el río tiene agua con nitrógeno, fósforo y macro y microelementos mezclados. Esa quizás es una de las peores consecuencias que tiene este mal servicio de aplicación de nutrientes que se está haciendo en los campos entrerrianos. Y también en uruguayos, ¿no? Uruguay la tiene más clara, la verdad que en ese sentido son mucho más prolijos. Y son errores conceptuales que es una pena, porque fíjense, un poco reconsiderando lo que hemos hablado en la clase. Vos tenés campos que sufren la minería extractiva de plantas porque nos llevamos la cosecha y no le volvemos a devolver lo que necesita. Tenemos ríos llenos de nitrógeno que no le pusimos a los campos que necesitaban y que no se lo devolvimos con la materia orgánica.
Y eso que le contaba yo, que nos contó este técnico del INTA, que es que los gallineros de Entre Ríos producen la misma cantidad de abono de cama de pollo de los nutrientes que se sacan en los cultivos extractivos y no se devuelven al suelo. Entonces vos entrás a ver que son errores, en algunos casos ya te llama un poco la atención cuando vos decís, "Buah, este error se ve recontra beneficiada a la empresa química que vende tal químico, que vende tal cosa", ¿viste? Te llama un poco la atención. Pero vos te das cuenta que son errores conceptuales que traen grandes problemas al medio ambiente, a los suelos, a la sustentabilidad de los sistemas, y que vos decís, no es tan difícil de entender, porque tampoco esto es química nuclear, digamos. Es muy interesante cómo te abre el panorama y te lo encadena con otros temas. Yo les contaba hoy este tema de la sustentabilidad del suelo en el tiempo, es decir, cómo vos vas sacando nutrientes año tras año y qué tenés al final de todo eso. Bueno, eso que yo les cuento le importa mucho más a un propietario de tierra, o sea, yo soy dueño de tierra y vivo ahí y sé que le voy a dejar eso a mis hijos, me importa mucho más a mí que a un tipo que me alquiló el campo por 5 años y después se busca otro campo. Entonces, fíjate cómo de alguna forma uno va encarando las cosas y la tenencia, la propiedad de la tierra está directamente vinculada con la calidad y la sanidad de la tierra que se tiene. Ni hablar con la sanidad de la producción y de todo. Pero bueno, son temas que se van encadenando uno tras otro y que son interesantes. Bueno, no quiero enredarlos más. ¿Más o menos quedó en claro los conceptos? Sí. Bárbaro. Sí. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo anda tu espalda? Más o menos, más o menos. ¿Qué te Más o dijeron? menos.